Muy bien, amigos, hemos llegado al tercer segmento, a la tercera sección. En este punto vamos a analizar algunas audiencias, otro tipo de audiencias, pero nuevamente siempre desde un punto de vista de la litigación. Voy a dar algunas recomendaciones para prepararnos en este tipo de audiencias o realizar algunos cuestionamientos. ¿Ok? El tiempo que vamos a utilizar va a ser mucho menor, estamos hablando de 10 a 15 minutos por la extensión que he tenido en los dos videos anteriores. Primero, recordemos que existen, por ejemplo, desde el punto de vista de la defensa, algunos pedidos que van a ser necesariamente formulados al señor fiscal antes de dirigirse al juez. Dirán, ¿cuáles? ¿La audiencia de tutela? No, la audiencia de tutela no. 1. Control de plazos. Nuestra norma procesal penal establece que antes siquiera de ir al juez tenemos que dirigirnos al señor fiscal exigiéndole solicitándole la conclusión de la investigación por el vencimiento del plazo. Si es que el fiscal no accede a ello, recién podremos recurrir ante el juez para que dicte una medida correctiva, en este caso, de por concluida o no el plazo de investigación preparatoria. Número 1. Número 2. Por ejemplo, si nosotros queremos solicitar determinados testigos, no podemos pedírselos al juez. Tendremos que pedirle al señor fiscal. Y si el señor fiscal dice, no, esos testigos no van a venir a declarar porque son impertinentes, inconducentes o inútiles, vamos a ir recién a pedírselo al señor magistrado vía audiencia, una audiencia previa al juicio oral para discutir si esto es así o no. Otros tipos, como por ejemplo la audiencia de tutela, la audiencia improcedencia de acción, cuestiones previas, etcétera, excepciones, sí podemos plantearlas de manera directa y se correrá traslado al señor fiscal y luego se señalará una fecha. Pero hay que tener en consideración esto, no todos los trámites son iguales. Ahora, recomendación, el diseño de la teoría del caso. Lamentablemente estamos viendo que muchas veces vamos a litigar sin preparación, pero sin siquiera haber diseñado una teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es una herramienta metodológica que servirá de brújula del litigante, fiscal o defensor, para ir controlando desde el inicio de la investigación hasta el final el quehacer en cuestiones jurídicas, fácticas y probatorias. Recordemos que la teoría del caso tiene 3 elementos: proposiciones fácticas, proposiciones jurídicas y medios de prueba. Es curioso, y de hecho en este momento vamos a proyectar la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Ollanta-Humala, porque en la sentencia del Tribunal Constitucional hacen referencia a estas 3 columnas: proposiciones jurídicas, fácticas y medios de prueba. Como ustedes pueden ver, se señala proposición fáctica, por ejemplo, está acompañada de ciertos elementos de corroboración, elementos de convicción porque se abordaba una prisión preventiva. No sé si es que lo hicieron de manera, digamos, metodológica o realmente de manera intuitiva, pero nosotros sabemos que estos cuadros pertenecen a una teoría del caso. Bien, entonces, miren, prisión preventiva es útil para mí tener definida mi teoría del caso. ¿En qué otro tipo de audiencias? Por ejemplo, la audiencia de tutela por infracción a la imputación necesaria. Sí, existe una discusión actual si es que vía tutela puedo cuestionar esto. Somos de la posición que sí se puede realizar este cuestionamiento. Caso contrario, si es que arrastrásemos una imputación deficiente, estaríamos arrastrando vicios desde el inicio de desde la investigación preparatoria, no de la diligencia preliminar, de la investigación preparatoria, que no traerían sino indefensión. Si es que nos dicen no, vía tutela no puedes hacerlo, ¿cuál sería el recurso? Habeas corpus si es que la persona está detenida, o una acción de amparo si es que goza de libertad. Muy curioso esto. Yo considero que se ha constitucionalizado el proceso y vía audiencia de tutela por infracción a la imputación necesaria, sí se puede realizar este cuestionamiento. Y esto, ¿por qué parte? ¿De dónde sale este cuestionamiento? Básicamente, muchas veces, cuando se formaliza una investigación, no se tiene clara los hechos que se le van a imputar. Y de ahí que sea necesaria construir nuestra teoría del caso. Veremos ¿qué proposiciones jurídicas necesito corroborar?
qué proposiciones fácticas de manera preliminar estoy articulando. ¿Existe una correspondencia o no? Si no, si es que veo que mi imputación es sumamente genérica, de repente muy ambigua, confusa o poco clara, puedo, vía como abogado defensor, cuestionarla vía tutela por deficiencias en la imputación necesaria. Ahora, tampoco querramos, como defensores, que el señor fiscal realice una descripción totalmente detallada, porque esto no es posible en la investigación, ni en las diligencias preliminares, ni en la investigación preparatoria. Esta exigencia ya de suficiencia, de que está totalmente detallado, esto sí podemos exigirlo respecto a la acusación, vía control de acusación, pero no en la investigación preparatoria. Entonces, tampoco es que estemos en indefensión, pero tampoco que exijamos tal precisión como en la etapa procesal siguiente. Eso respecto a la imputación necesaria. Ahora, ustedes verán que también como medio de defensa se puede plantear una excepción de improcedencia de acción. ¿Qué es la excepción de improcedencia de acción? O lo que antes se denominaba excepción de naturaleza de acción. La excepción de improcedencia de acción se postula cuando los hechos se encuentran tipificados o existe una condición a través de la cual se puede cuestionar la antijuricidad del hecho. Esto es tipicidad o antijuricidad. ¿Qué estamos hablando? En la teoría del delito. Y cómo el fiscal puede analizar y ver, ok, existe una correcta análisis o subsunción típica a través de la tipificación utilizando la teoría del caso. Por eso hemos dicho en el primer video, es importante que los fiscales, los defensores y los jueces no descuiden el razonamiento jurídico y la capacitación en aspectos sustanciales del derecho penal. Y esto se traduce ya en un litigio estratégico de analizar si es que está correctamente tipificado o no se encuentra correctamente tipificado. Entonces, segundo uso de la teoría del caso. Tercer uso, el señor fiscal quiere realizar búsqueda de pruebas con restricción de derechos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Por ejemplo, realizar un allanamiento, incautación, por ejemplo, intervenciones telefónicas, y luego van a haber medidas de reexamen, por ejemplo, en las cuales vamos a tener que ir a litigar en una audiencia previa, quizás en segunda instancia, pero ¿dónde viene? Ya aquí ya no estamos analizando las proposiciones jurídicas y fácticas, sino los medios de prueba. Y allí analizaremos si es que la medida restrictiva fue idónea, fue necesaria, fue útil, si es que está amparada dentro del marco legal. Por ejemplo, pensemos en un celular. Un celular que ha sido producto de una intervención, estamos imputándole a esta persona, por ejemplo, pornografía infantil o de repente pertenecer a una red de trata de personas. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo accedo si él no me da la autorización? ¿Tendría que ser vía levantamiento del secreto de las comunicaciones o no? Va a depender. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiero ver? Si lo que quiero ver son las fotografías que forman parte del álbum de este dispositivo electrónico, eso está protegido por el derecho a la intimidad. Pero si lo que yo quiero acceder es, por ejemplo, a las conversaciones de WhatsApp o incluso las imágenes que han sido enviadas de ida y vuelta en WhatsApp, en Telegram, en Facebook Messenger y demás, cosa que también los señores fiscales y defensores tienen que conocer, uso de herramientas tecnológicas en la investigación criminal, ahí ya no será derecho a la intimidad o no necesariamente esto, sino secreto de las comunicaciones. ¿Y esto a qué está relacionado? Nuevamente, búsqueda de pruebas con restricción de derechos. ¿Y cómo puedo orientar si es que esto es algo que necesito? Con mi teoría del caso. Y si es que no tengo la teoría del caso, no voy a poder explicar por qué correspondencia existe entre esta medida que estoy solicitando, o incluso que estoy discutiendo vía reexamen o en apelación, con mi proposición fáctica. Entonces, es muy importante tener diseñada nuestra teoría del caso. Ahora bien, actualmente existe una proliferación del uso de herramientas tecnológicas en la comisión de actos delictivos. Por ejemplo, correos electrónicos en los cuales se hacen coordinaciones por aspecto de corrupción de funcionarios, tráfico de personas, crimen organizado, drogas, lavado de activos, etc. El señor fiscal tiene que tener la capacidad para poder acceder a ellos, pero tiene que explicarlo de manera clara. ¿Qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo los mensajes enviados, está pidiendo los mensajes recibidos, está pidiendo los borradores de los correos electrónicos. ¿Y cómo puedo hacer o cómo puedo saber qué periodo? A partir de mi teoría del caso.
Porque si hago una solicitud genérica, el juez al momento de evaluarla o de repente en el momento de hacer un reexamen, ahí ¿qué es lo que me van a decir? Ok, usted te está pidiendo algo que no forma parte de la investigación. Nuevamente, y estamos hablando sobre audiencias previas al juicio oral. No estamos hablando siquiera de interrogatorios o contrainterrogatorios que se vuelven en realidad, sí, importantes, pero en este momento en el cual necesito realizar la búsqueda de la información, no. Se necesita se necesita trabajar más sobre este punto. Y sobre este punto también hay que tener en consideración, en las lecturas que se les ha proporcionado, como parte del material, está la diferencia entre prueba irregular y prueba prohibida. Ojo, podemos realizar el cuestionamiento sobre la prueba prohibida vía audiencia de tutela, sí, claro. ¿Para qué? Para solicitar la exclusión de la prueba prohibida. Vayamos por partes. ¿Cuál es la diferencia entre prueba irregular y prueba prohibida? La diferencia que existe entre una y otra es que la prueba irregular es aquella que ha sido incorporada a la investigación a través de la vulneración del procedimiento previsto para ello. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Por ejemplo, ruptura de cadena de custodia. Como abogados, fiscales y jueces debemos conocer aspectos de criminalística, conocer cadena de custodia, conocer cuáles son los aspectos relacionados. Veamos el acuerdo plenario 6 del 2012 que hace referencia a esto. Ok, el hecho de que se haya roto la cadena de custodia significa que esto es nulo, que esto no puede ingresar. No, esto es lo que se conoce como prueba irregular, prueba defectuosa o prueba incompleta. Ya lo hemos visto con las lecturas, pero quisiera tomar estos últimos minutos para ello. Ahora, ¿y cuándo estamos hablando de prueba prohibida? Estamos hablando de prueba prohibida cuando estamos haciendo referencia a la obtención de medios de prueba a través de la vulneración del contenido esencial de derechos fundamentales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, inviolabilidad del secreto de las comunicaciones. Por ejemplo, a través de torturas. Por ejemplo, a través de el allanamiento de un domicilio sin orden judicial, sin que estemos en un supuesto de flagrancia delictiva. Entonces, estos supuestos, que suponen, valga la redundancia, la lesión del contenido esencial de un derecho fundamental, generan prueba. Pero esa prueba va a ser como una prueba ilícita. El Tribunal Constitucional ya ha señalado, por ejemplo, que esto es un límite a la actividad probatoria. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Que este material tenga que ser excluido. ¿Y de qué manera lo hago? Vía audiencia de tutela. Y por eso es que decíamos en el primer video, mi pretensión tiene que ser muy bien delimitada. ¿Qué es lo que le voy a plantear al juez? Que excluya, por ejemplo, si he encontrado un paquete de droga de repente de algunos gramos en un inmueble y la policía ingresó sin orden judicial, sin que haya flagrancia y lo encontró, por ejemplo, ¿qué tendría que pedirle? Que excluyan esto, que excluyan las actas de intervención. Tengo que ser muy claro en lo que estoy pidiendo. La prueba prohibida, recordamos también, tiene el efecto reflejo. Esto es, todo lo que ha producido la prueba prohibida ya nace contaminado y por lo tanto también debería solicitar su exclusión. Recordemos también que hay excepciones a la exclusión de la prueba prohibida que pueden ser argumentados, por ejemplo, por el señor fiscal en la audiencia de tutela respectiva. Y dirán, ¿cómo cuáles? Primero, cuando la prueba prohibida no perjudica al titular del derecho fundamental obtenido, vulnerado. Segundo, cuando quiero utilizar la prueba prohibida en beneficio del propio imputado. Tercero, por ejemplo, la generación de prueba prohibida, la excepción a la exclusión de la prueba prohibida, cuando estamos hablando de la proporcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ingreso a un inmueble y encuentro kilos y kilos de droga. Claro, podríamos decir si es prueba prohibida, en efecto lo es. Seguramente lo postulará el abogado defensor, pero el señor fiscal puede utilizar este criterio de decir, ok, solicito que se aplique el criterio de proporcionalidad a la exclusión de la proporcionalidad como excepción a la exclusión de la prueba prohibida. Entonces, es necesario que lo conozcamos, pero es necesario que nos preparemos, porque todo esto se va a debatir ¿cuándo? En una audiencia previa frente al señor juez que tendrá que motivar su decisión. Entonces, como vemos, la teoría del caso es transversal desde el inicio de la investigación, porque me ayuda a preparar mi plan de investigación hasta el final del proceso, cuando termine el juicio oral. Pero en esto que nos han llamado a disertar, esto es, en las audiencias previas, es fundamental. Pueden descargar material adicional que ustedes van a ver en este video relacionado a cómo diseño la teoría del caso, cuál es la relación de la teoría del caso con las audiencias previas. 3, cuáles, si es que ustedes son docentes también, cuáles son las metodologías para enseñar el diseño de la teoría del caso y su relación con el plan de investigación.
Y 4, herramientas tecnológicas en la investigación criminal, que es un punto que se ha descuidado durante años. Durante años. Y es necesario saberlo, porque esto también puede generar algunas medidas que tienen que ser discutidas en una audiencia previa al juicio oral. Bien, entonces en esos 3 capítulos hemos visto algunas consideraciones prácticas, hemos visto algunas consideraciones procesales, por ejemplo al hablar de prisión preventiva, y en lo último hemos visto algunas consideraciones ya de diseño metodológico, cómo afrontar una audiencia previa al juicio oral, una de las tantas de las 83 tipos de audiencias previas, utilizando la teoría del caso. Espero que les hayan servido estas recomendaciones teórico-prácticas y que puedan de repente brindarme algún comentario, algún correo, si es que hubiera alguna duda a través de los administradores del diseño del curso. Mi agradecimiento a la American Bar Association por permitirme transmitir algunas ideas y reflexiones sobre este fenómeno, disculpen, que es la litigación en audiencias previas, y a ustedes por la paciencia y haberme escuchado durante estas tres secciones. Muchas gracias y tienen en mí a un amigo. Nos vemos.